Paz y bien, compañeros. Esta tarde voy a explicarles lo que quedamos pendientes de la clase del sábado en relación con lo que es sintaxis de la oración simple. En la clase anterior vimos varios aspectos que hoy vamos a retomar de forma general para que el tema quede completamente claro. Recordemos de forma específica que la sintaxis de la oración simple, o más bien la oración simple, es aquella que solamente presenta un verbo conjugado. Como por ejemplo, el niño come naranjas, ella se compró una camisa, etc. Dentro de los elementos de la sintaxis de la oración simple, tanto los que mencionamos el sábado como los que nos faltan, están el verbo, el sujeto, los complementos verbales, que para este caso estudiaremos el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Recordamos que el verbo es aquella palabra que indica acción o estado. En este caso particular, desde la perspectiva de la oración simple, estudiaremos el verbo transitivo, el intransitivo y el copulativo. Recordamos que el verbo transitivo es aquel que tiene complemento directo. Aquí podemos ver dentro de este esquema que una de las maneras de encontrar el complemento directo, la más común, señalada como número 1, es haciéndole la pregunta ¿qué? Al verbo. En este caso particular del ejemplo, vemos que el verbo transitivo tiene complemento directo y aquí en el ejemplo podemos ver yo tengo un libro. ¿Dónde tengo? Es el verbo transitivo. ¿Y qué tengo yo? Un libro. Entonces aquí la expresión un libro no funcionaría como complemento directo y la palabra yo, en este caso particular, funcionaría como sujeto pronominal. El otro tipo de verbo, desde la oración simple, es el verbo intransitivo. Si vimos que el verbo transitivo tiene complemento directo, el intransitivo no tiene complemento directo. En este caso, vemos el ejemplo llegamos ayer. Donde llegamos es el verbo. Si hacemos la pregunta para buscar el sujeto, ¿quiénes llegamos? Nosotros llegamos, sería nosotros un sujeto desinencial y ayer tendría una función de complemento circunstancial de tiempo que ahorita más adelante estaremos explicando. Por otro lado, tenemos el verbo copulativo, que sería algunos de los verbos ser, estar, parecer o permanecer más un atributo, recordando que el atributo es una característica del sujeto de esa oración. Específicamente, vemos el ejemplo en la oración eres linda, donde eres es el verbo copulativo, es el verbo ser, y tenemos la palabra linda, que es un atributo del sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? ¿Quién eres? Tú eres linda. En este caso peculiar, entonces la palabra tú, que tenemos que escribirla aquí delante de eres, funcionaría como un sujeto desinencial. Ahora bien, ya en estos ejemplos hemos mencionado incluso sujetos y complementos. Aquí vamos a explicar, que ya lo explicamos el sábado anterior, lo que es el sujeto. Para encontrar un sujeto en la oración, vamos a hacer siempre la pregunta quién o quiénes al verbo. ¿De qué va a depender la pregunta quién o quiénes? Muy fácil. Se pregunta quién si el verbo está en singular y se pregunta quiénes si el verbo está en plural. Por ejemplo, tenemos acá el primer tipo de verbo, que es el tipo de sujeto, que es el sujeto nominal, que es aquel cuyo núcleo es un sustantivo. Aquí tenemos dos ejemplos. Alonso escribe. Tenemos los sujetos marcados, ambos sujetos nominales. Alonso escribe en esta oración donde el verbo es escribe. ¿Quién escribe? Alonso. Alonso es un sustantivo, por ende es un sujeto nominal. En la otra oración, los niños leen, tenemos el verbo leen y preguntamos ¿quiénes leen? Los niños. Los niños funcionaría como sujeto nominal, cuyo núcleo sería la palabra niños, que es el sustantivo. Si tuviéramos, por ejemplo, otra oración como los niños del barrio juegan bola, el verbo sería juegan. ¿Quiénes juegan bola? Los niños del barrio. En este caso, toda la expresión los niños del barrio funcionará como sujeto nominal, siendo niños el núcleo de ese sujeto. Por otro lado, tenemos también el sujeto pronominal, que es aquel cuyo núcleo es un pronombre. Normalmente se trabaja con pronombres personales, que son yo, tú, él, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, usted y ustedes. Aunque también se puede trabajar con los pronombres demostrativos, como este, ese, aquel. Vemos en este caso el ejemplo, yo lo vi, donde vi es el verbo de esta oración y le pregunto quién para encontrar el sujeto. ¿Quién vi?
yo. ¿Ok? Entonces, en este caso particular hay que tener cuidado. Si yo, por ejemplo, digo la oración, esta es mi casa, ¿quién es mi casa? Esta. Entonces, la palabra esta no funcionaría también como sujeto pronominal. El otro tipo de sujeto que ya mencionamos es el sujeto desinencial. ¿Por qué se llama desinencial? Porque no está expreso en la oración. ¿Y qué significa que no está expreso? Significa que no está escrito, que yo no lo puedo ver en esa oración. Entonces, vemos, por ejemplo, que en esta oración tenemos el verbo llegué. La oración es llegué ayer. Tenemos el verbo llegué. ¿Quién llegué? Yo llegué. Entonces, en este caso, trazamos una pequeña raya diagonal y escribimos el sujeto correspondiente. Si aquí era, por ejemplo, teníamos frío, ahí el verbo es teníamos. Y si preguntamos quiénes teníamos frío, la respuesta sería nosotros. Entonces, en este caso, nosotros funcionaría como sujeto desinencial. Por otra parte, tenemos también los complementos verbales que vamos a estar estudiando, que son el complemento directo, que está por acá, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. El complemento directo específicamente lo vamos a identificar, o más bien lo vamos a definir como aquel complemento o aquella expresión que complementa directamente la acción del verbo. Los verbos por naturaleza son transitivos o intransitivos. No es necesario que exista un complemento directo escrito o expreso en una oración para que un verbo tenga la facultad de ser transitivo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero para cuestiones de facilidad, en los ejemplos se estarán poniendo siempre verbos que tengan un complemento directo ahí expreso en la oración para que no se preste a confusión. En este caso, la primera forma, y las enumero porque cuando uno empieza a estudiar sintaxis, lo recomendable es seguir el orden de las maneras de encontrar el complemento directo para que se facilite cómo encontrarlo, cómo identificarlo. La primera forma es preguntándole qué al verbo. Vemos el primer ejemplo, él comió ceviche en el bar. ¿Cuál es el verbo en esa oración? El verbo es comió. ¿Quién comió? Él. Entonces, la palabra él no funcionaría como sujeto pronominal. Ahora bien, si yo le pregunto qué al verbo, ¿qué comió él? Él comió ceviche. Entonces, la palabra ceviche nos va a funcionar como complemento directo. Y en el bar es una expresión que nos va a funcionar como complemento circunstancial del lugar. La segunda manera de encontrar un complemento directo es con los pronombres átonos, lo, los, la o las. ¿Por qué digo pronombres átonos? Porque ellos también pueden funcionar como artículos, dependiendo del lugar en que se encuentren escritos o ubicados en la oración. Por eso es que les escribo acá antes del verbo. Eso quiere decir que las expresiones lo, los, la o las antes de un verbo siempre funcionarán como complemento directo. En las expresiones, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Yo la vi en el parque. El verbo en esta oración es vi. ¿Quién vi? Yo. Entonces yo funcionaría como como sujeto pronominal. Y la, que está antes del verbo vi, nos va a funcionar como complemento directo. ¿Dónde la vi? En el parque. Y en el parque sería un complemento circunstancial del lugar. En esta otra, por ejemplo, la tercera forma del complemento directo es que dice me, te, se, nos, os, que son pronombres, funcionan como complemento directo si en la oración no hay otro complemento directo. Veamos esta última oración. Me mordí muy fuerte. ¿Cuál es el verbo en esa oración? El verbo es mordí. Si yo pregunto quién para encontrar sujeto, ¿quién mordí? Yo me mordí. Entonces yo sería el sujeto desinencial de esta oración. Y me, por estar antes del verbo, en este caso, y no hay ningún otro complemento directo, porque dice, ¿qué mordí? La primera pregunta, no dice en ninguna parte, lo, los, la o las antes del verbo, tampoco se encuentra en la oración. Entonces tenemos la palabra me, que funciona como complemento directo, porque en la oración no hay otro complemento directo. Y muy fuerte, en este caso, sería un complemento circunstancial de manera. Ahora bien, pasamos al complemento indirecto, que este no lo habíamos explicado en clase. Para encontrar el complemento indirecto en la oración, igual que el complemento directo, seguimos tres sencillos pasos.
El primero es preguntando a quién o a quiénes al verbo. Y recordamos que el complemento indirecto es aquel que complementa indirectamente la acción verbal y siempre hace alusión a alguna persona. ¿Ok? Para tener eso en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, a quién o a quiénes al verbo. Es la primera pregunta para encontrar el complemento indirecto. Vemos el ejemplo. A Francisco le dicen Pancho. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Dicen. ¿Quiénes dicen? Ellos dicen. Entonces, en esta oración, escribiríamos acá la palabra ellos como sujeto desinencial de la oración. Ahora bien, ¿hay complemento directo en la oración? No, no hay complemento directo. Pero en este caso, ¿a quién le dicen Pancho? A Francisco. Entonces, a Francisco funciona como complemento indirecto. Y vemos también que aquí tengo subrayado la palabra le. ¿Por qué lo subrayo? Porque el segundo punto dice que le y les siempre funcionarán como complementos indirectos. Entonces, le es complemento indirecto también. ¿Son dos complementos indirectos diferentes? No, son exactamente el mismo complemento indirecto. Nada más que se tienen que subrayar y escribir porque si no la oración perdería sentido. Yo no puedo decir a Francisco dicen Pancho, pero sí puedo decir le dicen Pancho. ¿Por qué? Porque le es un pronombre y el pronombre sustituye o hace las veces del sustantivo. En este caso, este le, ¿a quién se refiere? A Francisco. ¿Está bien? Yo puedo sustituir a Francisco por le, pero no puedo quitar el le de esta oración porque perdería sentido. Y Pancho sería un complemento circunstancial de manera. ¿Cómo le dicen? Pancho. En el segundo ejemplo, vemos que dice, ella le dio un abrazo. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Dio. ¿Quién dio? Ella. Ella funcionaría como sujeto pronominal. Le, dice la regla, que siempre funciona como complemento indirecto. Entonces, en este caso particular, lo marcamos como complemento indirecto y preguntamos, ¿qué le dio? Un abrazo. Entonces, esta expresión, un abrazo, sería complemento directo de esta oración. En este otro caso, tenemos la tercera regla que dice me, te, se, nos, os. Si hay complemento directo, vemos que es distinta de la del complemento directo. Entonces, en este caso, yo tengo me mordí la lengua. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Mordí. ¿Quién mordí? Yo mordí. Es un sujeto desinencial. ¿Qué mordí? La lengua. La lengua funcionaría como complemento directo en esta oración. Y me, como ya hay un complemento directo, pasa a funcionar como complemento indirecto en esta oración. Por otra parte, compañeros, el último complemento que estudiaremos será el complemento circunstancial. La Real Academia Española, en lo que es la gramática, establece solamente estos tipos de complemento circunstancial: de manera, de instrumento, de medio, de materia, de compañía, de lugar, de tiempo, de causa, de finalidad, de provecho o beneficio. Entonces, no podríamos decir que existan preguntas específicas, aunque sí las hay, para ubicar el complemento circunstancial en una oración. ¿Ok? Pero tenemos que ver cuál es el sentido, cuál es la esencia, por decirlo así, del complemento circunstancial. Igualmente aquí cuando analizamos estos ejemplos, obviamente haremos la pregunta para que sea un poco más fácil para ustedes ubicarla. De manera, es decir, de la forma en que algo se hace. Vemos, por ejemplo, la oración, la saludó cortésmente. Saludó es el verbo. ¿Cómo la saludó? Cortésmente. Es la manera en que la saluda. Por eso cortésmente funciona como complemento circunstancial de manera. Saludó sería el verbo y la, por estar antes de un verbo, funcionaría como complemento directo en esta oración. El segundo tipo es el complemento circunstancial de instrumento. Dice, poda el césped con una máquina. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Poda. ¿Quién poda? Él poda. Entonces ese él sería el sujeto desinencial de la oración. ¿Qué poda? El césped. Esa expresión, el césped, funciona como complemento directo. Y con una máquina es un complemento circunstancial de instrumento porque es con el instrumento con que se realiza la acción verbal. El otro tipo es el complemento circunstancial de medio. Me devolvió el regalo por correo. Ahí tenemos el verbo devolvió. ¿Quién devolvió? Él. Él sería un sujeto desinencial. El regalo sería un complemento directo. Me
un complemento indirecto, y por correo será el complemento circunstancial de medio porque fue el medio por el cual se está devolviendo el regalo. El cuarto tipo de complemento circunstancial es el complemento circunstancial de materia. En este caso particular, construían sus casas con madera, es decir, establece la materia con que se construyen las casas. En esta oración, construían es el verbo. ¿Quiénes construían? Ellos construían, sería un sujeto desinencial. Sus casas funcionaría como complemento directo, y con madera, como ya les mencioné, será el complemento circunstancial de materia, porque es la materia con que se hace la acción verbal. De compañía es sumamente evidente. Aquí tenemos la oración fuimos con Carlos al cine, donde tenemos el verbo fuimos. ¿Quiénes fuimos? Nosotros fuimos. Es otro sujeto desinencial con Carlos. Ese sería el complemento circunstancial de compañía, porque es obviamente quien está acompañando al sujeto a partir de la acción verbal. Y al cine sería otro complemento circunstancial, pero en este caso complemento circunstancial de lugar, que es el que sigue. El complemento circunstancial de lugar, por ejemplo, estaba en la cocina. ¿Dónde estaba? En la cocina. Entonces me indica el lugar en que estaba el sujeto. Por ejemplo, en este caso tenemos el verbo estaba, y el sujeto sería también un sujeto desinencial. Él o ella estaba en la cocina. El otro tipo de complemento circunstancial es el complemento circunstancial de tiempo. La carta llegó ayer. Tenemos el verbo llegó. ¿Quién llegó ayer? La carta. La carta sería un sujeto nominal y la palabra carta sería el núcleo. Y ayer será el complemento circunstancial de tiempo en esta oración. El antepenúltimo tipo de complemento circunstancial será el complemento circunstancial de causa. Tenemos el verbo roban. ¿Quiénes roban? Ellos o ellas roban. ¿Por qué roban? Por necesidad. Esa es la causa por la cual los sujetos en esta oración roban. Entonces, por necesidad sería un complemento circunstancial de causa. El otro tipo sería el complemento circunstancial de finalidad. Es decir, ¿cuál es la finalidad? Porque se hace una acción verbal. Te llamo para invitarte al cine. Tenemos el verbo llamo. ¿Quién llamo? Yo sería el sujeto desinencial. Te funcionaría como complemento directo en esta oración porque no existe ningún otro complemento directo en esta oración. Y aplicaríamos lo que dice la regla 3 del complemento directo. Y para invitarte al cine sería la finalidad por la cual se está llamando. Entonces sería complemento circunstancial de finalidad. Y el último sería complemento circunstancial de provecho o beneficio. Vemos, por ejemplo, lo compró para ella. Compró es el verbo en esta oración. ¿Quién compró? Perdón. Él o ella sería sujeto desinencial. Lo sería el complemento directo. Y para ella es quien está obteniendo el beneficio o el provecho de la acción verbal. Por eso, para ella funcionaría como complemento circunstancial de provecho o beneficio. En este caso, compañeros, hemos hecho un repaso de lo que es el tema completo de la sintaxis de la oración simple y hemos explicado los temas que quedaron pendientes en la clase presencial del día sábado. Por lo tanto, espero que les haya sido bastante claro. Igualmente en la plataforma encontrarán una práctica de algunas oraciones para que las puedan hacer. Yo les recomiendo que estudien esta información para que les sea mucho más sencillo a la hora de llegar a hacer la práctica. Igualmente les estaré habilitando el solucionario de la práctica para que ustedes mismos lo puedan revisar. Espero que les vaya muy bien y que esto les haya sido de provecho. Paz y bien.